Continuamos hoy con nuestro ciclo de charlas. Esta vez vamos a conversar sobre uno de los descubrimientos o hallazgos, digamos, un hallazgo científico más relevante de los últimos tiempos, como es el hallazgo de la partícula de Higgs, no conocido como bosón de Higgs. El bosón es por la terminología de la física, debido a su estado de momentum angular intrínseco, que se clasifica como bosón de Higgs. Ya eso probablemente no voy a asegurar que lo va a decir, pero probablemente nos lo dirá el doctor Mendoza. Ese va a ser el tema de hoy. Para mí es un gran honor presentar a mi amigo y respetado colega, el doctor Claudio Mendoza, que nos dará la charla, presentarlo ante esta distinguida audiencia de académicos y visitantes. Bienvenidos, visitantes a la academia. Les voy a hacer un pequeño resumen del curricular del doctor Claudio Mendoza. El doctor Mendoza se graduó en la University College de Londres en el año 80. Ha sido profesor de varias universidades, como la Universidad Nacional Experimental de Táchira, la Simón Bolívar. También fue miembro del centro de cómputo, o el centro científico, como se le conocía, de la IBM, hasta que lo rescatamos yo no estaba en aquel tiempo, pero el líder lo rescató, y desde hace ya más de 15, 16 años es miembro del Centro de Física de Libia. El doctor Mendoza tiene dentro de sus haberes, es una persona muy dada a la divulgación de la ciencia. Ha participado en muchas ediciones de libros de divulgación científica en nuestro país. Es también editor de varios libros muy técnicos, muy científicos dentro de su área. El doctor Mendoza es especialista en astrofísica, esa es su área de trabajo, en el campo de la astrofísica. Es uno de nuestros muchos buenos astrofísicos que tenemos en el país. Es un astrofísico teórico. Tiene más de 100 artículos publicados, ha graduado muchísimos estudiantes y es una de las personas de más respeto que tenemos en nuestra academia, en el área de la física y de la ciencia. Doctor Mendoza, bienvenido. Gracias por hablarnos de este hallazgo tan maravilloso que tenemos en estos días. Bueno, buenas tardes. Le doy las gracias a Imardo y a Vidal por esta invitación. Presidente de la academia, tocayo, un placer estar aquí. Para mí es un honor estar en este recinto. Todo el mundo ha oído del bosón de Higgs. Yo creo que eso ha sido como una gran explosión global en el mundo. Y el trabajo que yo voy a mostrar aquí, o un poco las láminas o la recopilación de datos que tengo, fue un trabajo que yo hice con el Rolando Peña a partir de 1999. Hicimos una serie de exposiciones. El primero se llamó el modelo estándar de la materia, que fue en 1999, que se dio en el Museo de Arte Contemporáneo. Después, a partir del 2001, una exposición que se llamó Ruptura espontánea de la simetría, el barril de Dios, se mostró en Europa, y después hicieron un evento en el 2005 con el Año Internacional de la Física en la Universidad Católica, con Humberto Valdivieso, que también está aquí. Es un evento a mí me pareció interesante porque era una escuela o una escuela de letras, y que se ponían a discutir sobre estas cosas de física que vamos a hablar hoy. Y finalmente en el 2005 Energía Oscura, tributo a Albert Einstein, también como parte del Año Internacional de la Física, donde se hablaba del Big Bang. Así que básicamente para esta charla yo recopilé la información de estas tres cosas, la medio actualicé, no estaban del todo caducas, y para dar la charla. Entonces, en cierta forma me voy a basar sobre ellas. Van a haber muchos barriles, pero primero que todo yo quiero hablarles de este grupito de muchachos que yo los llamo la Vinotinto, porque son un grupo de muchachos que han sido parte de esta búsqueda del Higgs. Han trabajado o están trabajando en el CERN, y son de universidades venezolanas. Son muchachos. Solamente 2 tienen becas de Fondayacucho. La mayoría han sido becados por el gobierno de Francia, creo que uno de ellos es de Italia, y han sido aceptados por universidades francesas, y trabajan en el CERN en esta búsqueda. Ahí quería llamar la atención principalmente de esta persona que se llama José Ocariz. Él es un muchacho que es de Mérida, y
tempranamente se fue a Francia, es una francesa y se quedó así, viviendo allá. Él trabaja en todos estos institutos nucleares de partículas que están ahorita en Jussieu, París 6, y él ha sido la persona que individualmente puso el puente para que todos estos muchachos fueran allá. Entonces, en cierta forma, él tiene ese crédito. Y después, todos ellos son de la Universidad Simón Bolívar, de la ULA y de la Central. Gente que está haciendo su doctorado allá con mucho entusiasmo. Quería también llamar la atención de Herbert Torres, porque en el propio estilo venezolano, de eso de robarse el show, hacerse el centro de la fiesta, él fue, según dicen las reglas, que estaba haciendo las figuritas, o sea, el gráfico con un rabito ahí que era poco, daba evidencia del Higgs. Entonces, en cierta forma dice que él tuvo un poco que ver, fue el descubridor. O sea, creo que le han dado crédito por eso, porque inclusive siendo un estudiante de posgrado, él ha sido como ascendido a editor de la información que se le ha dado a la prensa y de los artículos que van a salir. Entonces, hay que darle ese crédito. Entonces, la Vinotinto. Bueno, ya entrando en la material de la charla, en la física, o mejor dicho, en la búsqueda del conocimiento de la humanidad o de nuestra civilización como tal, hay dos grandes tópicos o proyectos que han llevado desde muy temprana edad una necesidad de búsqueda, de encuentro o de resolver preguntas. Una es la búsqueda del átomo. En el sentido en el piensa que la materia está formada de partículas o de ladrillitos básicos, fundamentales, y con eso se construye todo el universo. Eso lo propusieron los griegos, tal Leucipo, Demócrito, Epicuro. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Estas búsquedas, después tengo aquí el modelo de la materia cosmológico del Big Bang. También comenzó por los griegos. Inclusive yo pienso que antes, con la cosmología hindú, sobre cómo se originó y cómo evoluciona el universo. Está griegos como Anaxágoras, observacionistas, sobre todo el discurso de Aristóteles, y da este modelo de explosión de hace 13.6 millardos de años. Comenzó con una explosión y el universo está ahorita en expansión. El premio Nobel del año pasado justamente se dio en ese tópico, porque esa expansión es un poco rara porque es acelerada. Bueno, estas son dos grandes búsquedas que han tomado, comenzó hace mucho más de 500 años antes de Cristo, y yo pienso que el siglo XX se convirtió realmente, o sea, como en el escenario para que estas dos grandes búsquedas realmente se consolidaran y llegaran a unos logros bastante estables, creíbles y que se pudieran utilizar. Fíjense ustedes que en cierta forma estamos hablando de modelos. Es una cosa muy de la física. En realidad son aproximaciones a la realidad, eso hay que entenderlo. En ningún momento son totalmente correctos, pero es lo mejor que se ha podido llegar, y poco a poco se han ido mejorando. Entonces ellos están sobre o se basan en dos teorías subyacentes, que son las teorías muy importantes de la física. Una es la mecánica cuántica, la teoría cuántica, y la otra es la teoría de la relatividad. Un problema que tiene la física es que estas dos teorías son totalmente diferentes. Hacerlas consonas, o de alguna forma hacer una teoría del todo, es realmente una cosa difícil, en la cual muchos de estos investigadores han tratado de hacer y no ha sido posible. Estas dos búsquedas, uno puede decir que se ha llevado, yo creo que entre las mejores mentes que ha tenido la humanidad, y en gran número que ha dedicado su vida. Uno puede notar el número de tesis de posgrado que se han dedicado a hacer detallito por detallito, porque ha sido de poquito a poquito. Entonces, es un poco lo que quisiera dejar de entender. O sea, ha sido de pasito a pasito, así de golpe a golpe, como dice la canción. La teoría cuántica, vamos a hablar un poquito por un lado, años 20, años 30, un grupo de gente muy están como los impresionistas de la física,
porque era gente que quería romper con todos los cánones establecidos, y se centró sobre todo en el Instituto Bohr de Copenhague. Niels Bohr, que es esta persona que está aquí, se convirtió como el gran padrino de esta gente, y realmente hicieron una teoría que describía el microscopio y se salían de todas las formas o sea, que se habían manejado antes. Tal punto que inclusive dos de ellos hicieron dos versiones diferentes y no eran o sea, de la misma teoría, hasta que una persona demostró que era la misma teoría. Es un logro colectivo de estas mentes de los años 20 que realmente rompieron con todos los cánones. Yo voy a tratar de explicar un poquito cómo es esa descripción, y se centra un poquito en la idea del gato de Schrödinger, que se ha popularizado mucho en el sentido que yo agarro un gato y lo meto en una caja, y entonces la sello con tape. En la caja hay una pistola nuclear radioactiva que aleatoriamente se puede disparar o no. Si se dispara, el gato se muere porque libera un gas. Entonces la pregunta que uno se hace después de un tiempo: ¿está el gato vivo o está el gato muerto? O sea, la descripción cuántica es una mezcla de ambos. El gato está tanto vivo como tanto muerto, tiene un poco de ambos, un estado mezclado. Y la única forma como yo puedo saber si el gato está vivo o muerto es abriendo la caja. Entonces, si yo abro la caja, entonces la descripción cae en uno de estos dos estados, entonces puede estar o vivo o muerto. ¿Qué implica eso? Que si cualquier experimento que yo haga para tratar de entender el estado de ese gato, el experimento tiene una influencia, tiene un impacto sobre el sistema, y entonces lo perturba. Entonces la medida nunca va a estar divorciada o separada del sistema, sino es parte de ella. Eso es muy importante, y sobre todo se acotó por lo que llaman el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es un poco el basamento de esta teoría, en el sentido, y tenemos por ejemplo la posición y la velocidad, que llaman momentum. Entonces, por más que uno trate de precisar la posición, entonces empieza la partícula a moverse mucho más rápido. Entonces es como un gato tratando de cazar un ratón y que nunca lo va a poder precisar, y si él trata de reducir la velocidad, entonces la incertidumbre de la posición se hace cada vez más grande. Entonces eso tiene esa incertidumbre que describe de cómo funciona la naturaleza a esos niveles. Otra forma de ver ese principio de incertidumbre es en términos de la energía y el tiempo. Y eso tiene muy importante porque uno de los principios de la física es el principio de conservación de la energía, y esta es como una licencia para violarlo en espacios de tiempo muy cortos, en el sentido de que si yo mido una energía y después la vuelvo a medir un tiempo después, no necesariamente va a ser la misma, y mientras más sea el tiempo más corto es, las diferencias de energía pueden ser más grandes. Yo les pido sobre todo que se recuerden de del tiempo, esta versión del tiempo y de la energía, porque la vamos a utilizar en las siguientes etapas de la charla. La forma como la mecánica cuántica explica una fuerza, en la mecánica cuántica no se habla mucho de fuerza, sino de la idea de campo. La idea de campo la aprendimos en quinto año de bachillerato, el campo magnético, campo eléctrico. Yo creo que todo el mundo lo entiende ahorita, porque un celular, uno puede estar en cualquier sitio del espacio y uno tiene señal. Entonces en cualquier momento, en cualquier posición del espacio, la partícula siente el campo de la otra. Aquí tenemos dos protones, son los barriles de Rolando. Entonces ellos tienen una repulsión eléctrica. Entonces en la mecánica cuántica esta repulsión se explica, se describe en el intercambio de una partícula que existe solamente con un tiempo muy corto, que justamente está dado por ese principio de incertidumbre de Heisenberg. En ese momento se viola el principio de conservación de energía, pero tenemos esa licencia que nos hace nos da Heisenberg. Entonces se intercambian esa partícula, y eso es que el sentido de la fuerza. Es como si tuviéramos dos muchachos jugando, o sea, guanteando, y se tiran una pelota de béisbol, están guanteando. Entonces cuando el muchacho la tira, él se tiene que echar para atrás un poquito, entonces el otro la tira y siente el golpe en el guante, y dice: ¡epa, no la tires tan duro! O sea,
en ese guanteo. Entonces, esto es como un guanteo, y lo importante aquí es que la partícula que ejerce o que carga la fuerza es lo que se llama un bosón. Entonces, el bosón de Higgs justamente es una de estas particulitas que se intercambian. Entonces, solamente existen por espacios muy cortos de tiempo, porque este la emite y este la absorbe, o viceversa. Entonces, esa emisión y absorción es lo que justamente hace que se sienta la fuerza. Bosón viene de un científico que se llamó Bose, un hindú, que fue justamente que trabajó con Einstein y trabajó un poco sobre este tipo de partículas, y en honor a él se llama bosón. Por otro lado, hablando ya del principio del Big Bang, del modelo del Big Bang, el modelo del Big Bang se describe con la teoría general de relatividad, y en contraste con la mecánica cuántica, esto es la obra de solamente un individuo. Él se sentó a partir de 1905, prácticamente 10 años, a tratar de elucubrar cómo es el campo gravitacional, cómo se mueven los cuerpos, habiendo ya determinado el principio de que el campo se mueve, o sea, el espacio-tiempo es elástico. Sin embargo, la inclusión de la fuerza de la gravedad en su teoría de relatividad especial, que describía solamente velocidades y su relación con la velocidad de la luz, eso lo hizo él solo. Se encerró un cuarto y prácticamente, y le costó mucho. Fueron callejones sin salida, de repetición, hasta que finalmente él dio con esta teoría. Un poquito esa teoría se basa en una cosa que se llama el principio de equivalencia. Un principio, en realidad, uno lo ve en cierta forma muy simple, pero para Einstein fue el mejor pensamiento de toda su vida. Y es muy simple. Aquí tenemos, supongamos que tengamos un cohete que está estacionado en la superficie de la Tierra, hay una persona con una pelota y la deja caer. Entonces, como está en un campo gravitacional, hablamos de nuevo de campo, esa pelota cae con la aceleración de la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado. Por otro lado, si yo tengo un cohete que está muy lejos de la Tierra, en el sentido de no sentir ese campo gravitacional, ¿sí? Y él está acelerado, tiene una aceleración, vamos a suponer, de 9.8 kilómetros por segundo, y entonces esa persona deja caer la pelota, esa pelota va a caer exactamente con una fuerza ficticia que tiene esa misma aceleración. Y entonces el principio de equivalencia es que no hay ninguna, si esto está cerrado, no hay ninguna posibilidad de que esa persona pueda hacer una diferencia entre esas dos situaciones: estar estático en un campo gravitacional o estar en un acelerado. Y la idea básica y principal es la equivalencia entre la masa gravitacional y la masa inercial. La masa que tiene la partícula en un campo gravitacional y la que tiene cuando está siendo acelerada. Me parece que es importante eso, porque toda esta cosa del bosón de Higgs tiene que ver sobre masas, y la masa en física es una cosa importante. Entonces, aquí estamos viendo una masa gravitacional, una masa inercial. Cuando hablemos del bosón de Higgs vamos a ver sobre una masa cuántica, cómo explica la teoría cuántica lo que es una masa. En el campo gravitacional, la fuerza, o cómo se siente la materia, hace efecto sobre el espacio, es produciendo una curvatura. Esa es la forma como se siente la fuerza. Es muy diferente a este intercambio de pelotas o de bosones, a esta de darle curvatura al espacio. Estas son dos teorías. Una teoría geométrica, otra una teoría hablando de probabilidades, muy difíciles de reconciliar. Usted me pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el bosón de Higgs? La situación es la siguiente, y por eso su importancia es que, a pesar de que hay estas dos grandes diferencias en descripción, el bosón de Higgs toma un papel muy importante en ambas. Es así como un gran protagonista, y permite explicar. Eso tiene que ver, por supuesto, con lo que es la idea de masa, pero es que tiende a unirlo a estas dos cosas, porque está en las dos. Entonces, eso es un poco la importancia y el ruido que se ha hecho en ese sentido, yo pienso por esas dos grandes visiones, y él está. Entonces,
Vamos a tratar un poquito entonces de entrar ya a describir a este señorito. Este es el modelo estándar de la materia. En vez de aquí de barriles, vamos a hablar un poco de filas y columnas. Esta es como una tabla periódica, la tabla periódica de los químicos, pero esta es la tabla periódica de los físicos del siglo XX, diría yo, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Estos son las partículas elementales, estos son los átomos. Supuestamente todo lo que está aquí es fundamental, indivisible. Entonces, una cosa interesante es que tanto las filas como las columnas, eso está lleno de simetrías. Por ejemplo, esta fila que está aquí tiene una carga, esta que está aquí, de más 2/3, esta es de menos 1/3, estas son 0. Eso es lo que se llaman los quarks, hacen lo que es la materia dura. Estos son lo que llaman los leptones, los neutrinos, los famosos neutrinos de los italianos que iban a más de la velocidad de la luz. Estos son estos neutrinos que tienen esta fila aquí. Son tres, uno electrónico, uno muónico y uno taónico. Y después están aquí el electrón, el muón y el taón. Estos son como electrones pesados. La materia que más que todo está formado de esta columna que está aquí, el protón y el neutrón, que uno conoce de ciencia básica, está formado por estos dos. Son como la miel del panal. Y los electrones son los que están como las abejas que están dando vueltas en esa miel. Estas dos columnas aquí son un poco materia más sofisticada, pero existen en ciertas situaciones también en el universo. Un problema aquí es que tiene unas masas muy diversas. Aquí están las masas en el electronvoltio, una de energía. O sea, aquí por ejemplo este tiene 5, los neutrinos son extremadamente poco masivos y así. El que está aquí, que es el top quark, es el más pesado. Hay que recordar un poquito porque se toma un poco de parte en lo que vamos a hablar ahora. Por otra parte, estas partículas que están aquí son las partículas, los bosones, los que producen las fuerzas. Y hay tres fuerzas que se habla en este modelo: la electromagnética, las cargas eléctricas, la luz, la interacción fuerte nuclear y la interacción débil, que está aquí, que tiene estos dos bosones, mejor tres porque son Z y este tiene positivo y negativo. Son tres bosones en la fuerza débil y después el fotón, que es la luz, y lo que llaman el gluón, que es la fuerza. Muy simple. Cada partícula también tiene su antipartícula. Uno habla de materia y antimateria. Esa es otra simetría importante de la naturaleza. Entonces cada una tiene como no sé, como su amigo detrás del espejo o su antítesis, de cierta forma. Ahora, en este modelo que tomó, yo diría, todo este tiempo desde los griegos y se terminó prácticamente a última hora del siglo XX, porque el top o el truth quark lo descubrieron en 1995-97, así como estaban cerrando el ciclo a última hora, estaban precisando lo que están aquí. Ahora, aquí hay una serie, dos problemas básicos. Primero, ¿por qué esas masas son tan diferentes? O sea, no hay ninguna razón por la cual las masas sean tan diversas y vayan desde tan poquito a tanto. Y la otra es que estas fuerzas que están aquí son muy diferentes. Y un intento, pensando como un físico, es por qué no tienen una descripción constante, o sea, una descripción básica que pueda aplicar a las tres fuerzas. Fíjense que aquí no está la fuerza de la gravedad. Entonces, vamos a ver de nuevo un modelo. Falta una, no hemos podido todavía meterla ahí. La fuerza fuerte está un poco metida ahí, encajada. Y entonces, la idea es cómo explicar estas dos interrogantes. Estos señores que están aquí empezaron a hacer eso en principio de los años 60. Y el primer intento de unificación fue utilizar la fuerza electromagnética y la interacción débil. Entonces él propuso un mecanismo, y lo podemos ver en esta idea, que ellos dicen que a muy altas energías las fuerzas se unen todas por la misma fuerza. Sin embargo, a medida que uno va bajando la energía o bajando la temperatura, hay un momento que esas fuerzas se separan o se diferencian, se producen como transiciones de fase. Lo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene vapor, pasa a líquido, pasa a sólido, es la misma sustancia, pero está pasando por transiciones que cambian
su morfología y cambian su fenomenología. Lo mismo pasa con esta fuerza. Entonces la gravedad se separa de la fuerza nuclear aquí primero, y después la débil se separa de la fuerte, y finalmente la electromagnética de la. Esta unificación que hacen estos señores se trata de hacer justamente en esta bifurcación aquí. Entonces ellos lo que dicen, el problema es que el fotón, el bosón que carga un rayo es cero masa, mientras que el otro tiene un rango más corto. Entonces los bosones tienen que ser de alguna forma masivos. Entonces ellos, ese señor hace una descripción de un lagrangiano en el momento que a altas energías, y llega un momento que se produce una transición de fase. Ellos lo llaman, se hace por medio de rupturas espontáneas de la simetría. En ese momento tres de los bosones adquieren masa, el otro se queda sin masa, y entonces ahí se forman esas tres fuerzas. Entonces esa descripción permite describir estas dos fuerzas a altas temperaturas y a bajas temperaturas, y esa transición de fase explica por qué se diferencian. Ahora, había dos problemas con esa explicación: que produce la ruptura de la simetría, y segundo es que en ciertas energías altas había una descripción incorrecta. O sea, la teoría no estaba dando lecturas que se podían medir creíbles. Entonces vinieron estos dos señores, Steve Weinberg y Abdul Salam, y trataron de unir esas dos, o sea, resolver esos problemas, y afortunadamente apareció un señor que se llama Peter Higgs, que les dio la posibilidad de resolverlo. Él explicó justamente cuál es el mecanismo que produce esa transición de fase, esa ruptura de la simetría, espontánea de la simetría, y en realidad la idea no era propia de él, sino que vino de la física del estado sólido, un señor que se llama Philip Anderson, que es así como el Einstein de la física del estado sólido, y él había hecho esta ruptura espontánea de simetría cuando estaba hablando de campos magnéticos o de superconductividad, que es lo que hace nuestro amigo Ismardo. Él agarró esa idea y la llevó a la física de partículas, y con eso él pudo de alguna forma tratar de explicar cómo las partículas adquieren masa, y lo resolvió. Paralelamente a él, lo hizo en 1962, puso esa idea, la agarró en 1964. Paralelamente, un grupo de belgas, y este grupo, dos americanos y un inglés, pusieron la misma idea. Estamos hablando de que la persona está poniendo el paper en el correo, y está llegando el paper del otro en la mano diciendo, esto será igual al de nosotros. Entonces leyéndolo así, era casi una cosa simultánea, porque era como la pregunta. Entonces, esta inconsistencia que viene en la descripción se pudo resolver con ellos. Ellos explicaban cómo se podía hacer. Y la idea en cierta forma es muy simple. Por ejemplo, aquí tenemos la idea del magnetismo, que todos lo hemos visto. Tenemos un caso de hierro a altas temperaturas, entonces todos los espines electrónicos están en todas direcciones. Ahí no hay ningún trato, está perfectamente simétrico, en el sentido de que cualquier eje que uno lo ponga ahí no implica que haya una diferencia. Sin embargo, uno al bajar la temperatura llega un momento que ¡pum!, todos los espines se alinean, y entonces ese pedazo de hierro adquiere una nueva propiedad física, se vuelve magnético. Eso es justamente lo que ocurre en el espacio, cuando estas fuerzas se están separando, se crea la masa. Esta es la propiedad que justamente era cero antes, y en esa transición de fase, así como se crea el magnetismo, se adquiere materia, o se adquiere masa. Ahora, lo más importante de esta proposición no es el bosón de Higgs que estamos buscando, porque el bosón de Higgs en cierta forma es como un efecto secundario que justifica o que da evidencia de fenómeno. La idea principal ahí, que me parece que es realmente lo más importante, es que para que ese fenómeno se dé, se propone lo que llaman el campo de Higgs. Y entonces ahí dicen que el vacío realmente no es realmente un vacío, sino que hay un campo escalar, que es este campo de Higgs, y justamente cuando las materias pasan, o las partículas pasan por ahí, siempre un efecto viscoso, que es lo que da un poco la idea de masa.
si no viajarían a la velocidad de la luz. Entonces disminuye esa velocidad, entonces estamos hablando como de que ellas tienen un momentum diferente, y eso se debe a que ellas adquieren esa propiedad que se llama masa. Entonces lo importante ahí, repito, es el campo de Higgs. Y entonces ahí nos saltamos a la otra teoría, no tanto de partículas, sino del universo, porque, o del Big Bang, porque ¿qué ocurre? Este tipo de energía que están aquí con los aceleradores, básicamente se llega aquí de 10 a la 15 electronvoltios. Todo esto que está por aquí es muy difícil de lograr en los laboratorios terrestres, y solamente, como estamos hablando de altas energías, volvemos al principio de Heisenberg, solamente se ocurre en los breves instantes del comienzo del universo. Justamente aquí lo que puede hacer, hay un libro de Steve Weinberg, son los primeros 3 minutos, ahí se resuelve todo, porque comenzamos ahí en una situación cuando comienza el Big Bang, todas las fuerzas unidas, lo que llaman el dominio de Planck, y aquí vemos las transiciones de fase. Ahí se va, a medida que se va enfriando el universo, se produce entonces la separación de las fuerzas, la fuerza con la fuerza gravitacional. Después aquí se produce, aquí como un problema de inflación, un poquito, no se sabe todavía, pero aquí entramos en una zona donde está la fuerza nuclear separada, y aquí está justamente la separación de la electromagnética con la fuerza débil, y aquí aparece el bosón de Higgs. Entonces aquí se produce justamente esa condensación que lleva al campo de Higgs. Entonces, desde el punto de vista cosmológico, entender, bueno, qué es este campo de Higgs que necesitan los físicos de partículas para determinar las masas de estas pelotitas. Aquí estamos hablando del universo, el comienzo del universo. Ese campo de Higgs está ahí saliendo al ruedo, diré yo, aquí dice 10 a la menos 10 segundos, en el primer nanosegundo de la existencia del universo. El universo tiene 13.6 millardos de años. Aquí estamos hablando de los primeros 3 minutos, los primeros 100 segundos. Entonces, desde el punto de vista cosmológico, esa transición de fase es realmente importante, porque da justamente la masa, y entonces aquí esta área está dominada mucho más que todo por radiación, y aquí empiezan a aparecer ya los átomos y empiezan a ver la realidad como la conocemos nosotros. En el momento que la radiación se separa de la materia, y entonces es la evidencia de la radiación de fondo. Así funciona. Ok, entonces eso explica un poquito esa importancia, no solamente en partículas, sino en el comienzo del universo. Entonces, estas dos grandes teorías, el campo de Higgs, más que el bosón de Higgs, el campo de Higgs realmente es importante. Aquí vamos un poquito de la historia, echamos la película para atrás, entramos en lo que es el átomo griego. Volvemos a Demócrito y Epicuro. Esta es la forma como yo explicaba las propiedades de ellos. Aristóteles no creía en esto, y el discurso antagónico, burlón de él, hizo que esta teoría de alguna forma no desapareciera. Casi los entendemos todos. Entre los átomos existe un vacío. Toda la materia compuesta de partículas indivisible. Eso es lo que es el átomo, no la podemos dividir más. Lo que hemos hecho no es estar dividiendo y viendo hasta encontrar justamente esas partículas de las que estamos hablando. Los átomos son homogéneos y sin estructura interna, tienen diferentes tamaños, formas y pesos. Esta idea la agarró después, en el comienzo del siglo XIX, John Dalton. Aquí comienza la química atómica. La idea de explicar la química en átomos, una cosa que fue innovadora en cierta forma, y John Dalton la resumía aquí. Yo pienso que con una frase podríamos más tratar de introducir un nuevo planeta en el sistema solar, o aniquilar uno ya existente, que crear o destruir una partícula de hidrógeno. Es una idea un poco de lo que la fuerza que daba del concepto de átomo para los químicos. Y con el modelo de Dalton, aquí tenemos muy parecido al de los griegos, pero con eso puede ser toda la química. Toda la materia está compuesta de pequeñas partículas, llaman átomos. Los átomos son indestructibles. Los elementos se caracterizan por la masa de sus átomos. Cuando los elementos reaccionan, los átomos se combinan en cocientes de enteros simples. Yo me acuerdo de esto tratando de balancear ecuaciones en química de tercer año, tratando de que las nubes de oxígeno de un lado fuera del otro. Era una cosa tratando de justamente
conservación de materia y estos de cocientes de números enteros. Después vino, ya a finales del siglo XIX, Mendeleev. Él hizo la tabla periódica a partir de estos átomos de Dalton. Y aquí yo creo que él resume una cosa, que la ley periódica, que es la ley de las tablas, la ha dado a la química el poder profético siempre considerado como la divinidad peculiar de la hermana ciencia de la astronomía. O sea, los químicos podían predecir con esta tabla periódica que está aquí. La idea que yo la pongo es principalmente, bueno, esta tabla está en todos los laboratorios de química del mundo. O sea, desde la escuela hasta los laboratorios de las compañías que hacen químicos o farmacias. Los químicos siempre se refieren a ella. Cuando están hablando, entran en esto. Las columnas y las filas tienen un sentido científico que nos recuerda, o sea, cuando hablamos del modelo estándar de la materia, justamente eso. Y cuando Mendeleev hizo esta tabla, había muchos huecos en esa tabla y ya se sabía cómo tenía que ser ese hueco, su propiedad física, su propiedad química, y poco a poco se fueron llenando. Aquí, por ejemplo, todavía queda un hueco en 108, yo creo que alguien la debe haber llenado, pues ahorita está como inventando, haciendo eso. Entonces, cuando hablamos del modelo estándar, es esencialmente eso, y funciona de la misma manera. Cuando se estableció esta tabla periódica, porque es la misma cosa de leyes periódicas, ahí había huecos y se sabía cuáles eran las propiedades de esos huecos, de esos faltantes que no se habían encontrado todavía. Sobre todo el top quark era uno de ellos que justamente costó encontrarlo, también el taón y después cuando hablamos de la fuerza débil o de la idea de Higgs y de Shelton, Glashow, Weinberg y Salam, de esa unificación, una de las cosas que predecía esa unificación eran estos dos bosones, el Z y W, y con cierta masa no se habían encontrado. Y otra serie de propiedades que esta teoría de unificación de la fuerza electrodébil daba que se tenían que encontrar. Hay una que llaman las corrientes neutrales y la tercera era el bosón de Higgs, que era la que acaban de encontrar ahorita. Entonces esa teoría, esa unificación daba una serie de pautas experimentales, daba un poquito de a partir de esta tabla periódica y poco a poco le hemos ido encontrando. En la mitad de la primera mitad del siglo XX ocurre encuentra lo que llaman la fisión nuclear. Lo descubren tres químicos, pueden ser Hans Strassmann y Lisa Meitner. A mí me parece que eso es muy significativo, ese descubrimiento. Aquí hay un húngaro que se llama Leo Szilard, que dice cuando anunciaron ese descubrimiento, él pensó: esa noche estaba en un hotel, me di cuenta que el mundo se dirigía al dolor. Yo creo que este descubrimiento cambió la historia de la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver mucho con esta búsqueda de átomos. También daba a entender en esa búsqueda el problema que tenía de ser mujer y poder estar en un laboratorio de química. Ella era judía, entonces parte de los experimentos que ella fue la que lo explicó lo que estaba pasando desde la fusión, porque Otto Hahn, un gran químico, pero no entendía lo que estaba ocurriendo ahí. Ella lo explicó en su huida a Suecia, perseguida un poco por la costa nazi, y desde Suecia ella publicó eso de lo que llamó la fisión nuclear. Era como si una gota de agua se dividiera en dos. Y por supuesto la fisión nuclear da la idea de la reacción en cadena. Aquí tenemos un núcleo de uranio, uno le inyecta neutrones y entonces produce. Lo que es fisión es porque el núcleo de uranio se parte como en dos, como así como una nuez, un poco la fisión, porque la reactividad se conocía, pero eran pedacitos, partículas alfa, es como si se partiera el núcleo en dos, y lo que produce son tres neutrones, entonces se produce la reacción en cadena. Entonces eso es lo que produce la bomba nuclear, y eso fue lo que llevó tarde o temprano siempre ahí se demostraba esto es importante, perdona,
que a mí se me olvidaba decir que es esto. En ese proceso de fisión nuclear, esta relación de Einstein de la energía igual a mc cuadrado se cumplía a cabalidad y daba una idea justamente de las posibilidades que tenía esa fisión nuclear desde un punto de vista bélico, y eso lleva al proyecto Manhattan. Aquí vemos a Heisenberg, ¿cómo se llama? A Oppenheimer hablando con el general que lideró el proyecto Manhattan. Ese era después que ellos habían probado en Trinity esa bomba nuclear, y ahí se dan cuenta de lo que tenían en las manos, el poder, de lo que podía saber esos átomos, esos núcleos que estaban ahí. Yo traigo, menciono lo del proyecto Manhattan, no tanto por todo el cuestionamiento, por ejemplo, Rolando lo hace mucho en los videos que él hizo sobre, o sea, lo que implica, o sea, la guerra y de hacer armas a partir de científicos. Pero hay una cosa muy importante del proyecto Manhattan en todo lo que estamos aquí viendo, es que el proyecto Manhattan agarró un grupo de científicos, los puso a trabajar en un proyecto de grandes dimensiones, y los científicos después de un tiempo tenían el producto a lo cual ellos le habían puesto a hacer. Entonces se demostró ahí que el científico, porque anteriormente la ciencia era un poquito como llaman los americanos o los ingleses, a cottage industry. Cada quien estaba muy en su universidad separado, muy haciendo su cosita en su laboratorio. Aquí estamos hablando de grandes proyectos científicos, y los científicos podían trabajar en grupos, podían ponerles un objetivo y podían plasmarlo y crear esto y hasta crear este monstruo que es la bomba atómica. Ahora, después que se acabó la guerra, ese tipo de trabajo permaneció, y eso es lo que ha dado lugar justamente a esta búsqueda de estos grandes aceleradores, que es lo que es el CERN, el Fermilab, el bosón que ha dado a encontrar el bosón de Higgs. Por ejemplo, este es el tipo de experimento que se maneja ahorita. Este es uno de los experimentos del CERN, hay 4. Entonces este es el que llaman LHC-B del CERN. Entonces, aquí vemos el equipo humano que toma parte, estamos hablando de miles de personas, y la dimensión de los equipos que utilizan, es lo que llaman Big Science. Y equipos estos equipos ahorita son equipos internacionales, no son equipos de americanos, europeos o rusos, eso. En eso han estado la Vinotinto, es parte de eso, como también lo son los de Brasil. Y a mí me parece que nuestra Vinotinto es importante porque creo que después de Brasil es la mayor de Latinoamérica. Entonces son equipos internacionales con un objetivo muy claro, había que encontrar el bosón de Higgs. Entonces esto es un proyecto de Manhattan, pero científico. Este es el Collider, el LHC, el Large Hadron Collider. Estos son los aceleradores, son como los microscopios que utilizan los físicos para encontrar estas partículas realmente pequeñas y difíciles, elusivas de encontrar. Esencialmente esto es un gran círculo lleno de imanes en los cuales aceleran partículas y las chocan. Para este experimento se utilizaron protones, entonces chocan protón contra protón, los giran en una dirección, después los giran en otra dirección y después los chocan de frente, y a partir de los escombros que queda de ese choque es que empiezan a tratar de descubrir qué es lo que hay y si existe o no el Higgs a partir de las reacciones que ocurren a esas grandes altas energías. Este ciclo tiene 27 kilómetros de circunferencia. Esta es la ciudad de Ginebra, pues es un gran círculo enorme. ¿Y qué pasa? A lo largo de ese ciclo hay una serie de experimentos, entonces hay grupos. Ahora eso no está en la superficie, eso está todo subterráneo, está en la superficie. Entonces este es el tubo donde se aceleran los protones, y entonces aquí hay varios experimentos, hay grupos. O sea, ese grupo que vimos era de uno solo experimento. Se puede imaginar que por lo menos hay 20, 30 mil personas haciendo experimentos allá abajo para los que están en su casa, porque ¿qué pasa? Los datos que se reciben aquí no tienen que estar los científicos en el sitio, eso por las redes, la internet, eso lo están manejando en todas partes. Entonces hay científicos trabajando en ello en su casa, porque la data la tienen ahí en tiempo real, y procesándola, la saca. Inclusive el CERN tenía un programa para personas, ciudadanos común y corriente, que querían trabajar en ese number crunching. Entonces ellos le daban puntos, o sea, esa gente en sus computadores caseros lo ponían a calcular. Entonces la ciudadanía también, y son ciudadanos internacionales, también trabajaron en los cálculos para poder
procesar todos esos datos que salían de estos choques que vemos aquí. El principio de estos aceleradores es un principio que lo que llaman el principio del ciclotrón. Tienen aquí dos imanes, entonces uno pone una fuente radiactiva que emite estas partículas, y entonces estos dos bloques en forma de D tienen cargas eléctricas positivas, entonces ellos empiezan a moverse y a acelerarse, y cuando pasan para otro lado switchean, o sea, cambian la fase de polaridad, entonces ellos se van acelerando por el campo eléctrico hasta medida que cuando salen aquí están realmente a altas velocidades. La cosa es que esto es a pequeña escala. Esta idea del ciclotrón se utiliza ahorita en los hospitales. Por ejemplo, cuando la radiación que utilizan para el cáncer, ciclotrones, hay ciclotrones en todos los hospitales ahorita. La idea de estos grandes aceleradores es muy parecida a esta idea del ciclotrón. Esto lo hicieron en los años 1932 Lawrence. Este es el tubo que está por abajo. La gente tiene que ir como en motocicleta porque es tan grande para repararlos o mantenerlos. Y después hay los detectores, cómo se detectan estas partículas después de ser aceleradas. Y la idea viene de los primeros físicos de partículas, que fueron la gente que estudiaron los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas que vienen del espacio exterior, entran en nuestra atmósfera, chocan, producen reacciones nucleares con los átomos o los núcleos de la atmósfera, y entonces producen lluvias. Y entonces esta gente, Anderson, que fue uno de ellos, suben a los picos más altos, o ponen unos globos, y lo utilizaban como unos detectorcitos así, que eran de nitrógeno líquido, así como si fuera en hielo seco. Entonces cuando una partícula cargada pasaba por ahí, dejaba una estela de burbujitas. Entonces a partir de ese estudio de esas burbujitas, uno podía saber qué tipo de partículas hay. Y entonces ellos descubrieron justamente el positrón, que era un electrón con carga positiva. Era la primera evidencia de antimateria que había sido propuesta por uno de esos físicos cuánticos que estaban ahí en Cambridge, que era Paul Dirac, que a partir de sus ecuaciones descubrió esa antimateria, y justamente este señor demostró que existía. Y aquí, por ejemplo, Heisenberg dice que yo pienso que el descubrimiento de la antimateria fue quizás el salto más grande de todos los saltos de la física de nuestro siglo. Los saltos que estamos hablando ahorita son inclusive mucho más altos, porque no estamos hablando solamente de antimateria, sino de materia oscura, energía oscura. Entonces, cada vez se hace la cosa más sofisticada. Entonces, estos detectores, justamente lo que se utiliza para la física para detectarlo. Como se utilizaron principalmente, se tomaban fotografías de las trayectorias, y a partir de además la cámara de burbujas, que uno podía saber qué tipo de partículas. Esta es la foto de una famosa descubrimiento de una famosa partícula que se llama la omega menos. Ahorita vamos a volver a esa. Yo cuando estaba en la Universidad de Londres, estaba estudiando en la licenciatura, en las prácticas que nos ponían de laboratorio, yo trabajé con esta fotografía. Imagínense una fotografía así como una de rayos X. Uno la ponía en una cámara de luz, la prendía, entonces uno veía las cosas, y con regla y transportador, midiendo angulito, uno podía detectar qué tipo de partículas había. Las burbujitas se parecían, o sea, era una partícula neutral, y de repente se producían dos abiertos, o sea, era el positrón, electrón, porque daban vueltas, porque le ponían imanes, y eso se hacía con una cámara de burbujas. Yo me acuerdo que se llama Gargamel. Yo decía, bueno, ¿qué significa Gargamel? ¿Por qué le habían puesto Gargamel? ¿Alguien sabe lo que es Gargamel? Claro. ¿Qué es Gargamel? La mamá de Gargantúa. Es la mamá de Gargantúa. Esto es de François Rabelais. Son cuentos de gigantes. Son dos gigantes, creo que la mamá de uno. Yo decía, bueno, ¿por qué se llama Gargamel? Esta era la que utilizaron ellos. Y esta fue una cámara de burbujas muy importante porque fue hecha justamente para eventos con neutrinos. Una de lo que proponía esta teoría de unificación de la fuerza electrodébil, esta que estamos hablando ahorita, justamente la primera evidencia de lo que llamaban las corrientes neutrales, que eran corrientes con neutrinos. Entonces, aquí vemos de nuevo, si ustedes se acuerdan, el barril de Rolando, la repulsión nuclear, y aquí la partícula siendo emitida y recibida por el otro, la pelota de béisbol. Este es el fotón del bosón. La fuerza débil es exactamente lo mismo, pero el intercambio ahorita es este bosón masivo, que lo llaman el Z, este es neutral. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
esta fuerza es mucho más intensa, entonces opaca esta interacción, casi no la vemos, pero está ahí. O sea, la única forma de detectar este Z sub 0, o que había evidencia que fuera esa, es lo que llaman las corrientes neutrales. Entonces era el choque de un electrón deflexionando elásticamente a un neutrino. Entonces era un experimento realmente difícil de hacer, porque estos neutrinos son muy difíciles de hacer, de detectar. Si algo es difícil, son detectar eso. Y ellos pudieron detectar esta pequeña desviación producida por el intercambio de este Z. Entonces fue la primera evidencia que esta unificación del electrodébil existía, o sea, que era real, no solamente era una cosa matemática. La segunda evidencia fue la masa, el Z, que fue en los años 80, comienzo de aquí estamos hablando, cuando estaba haciendo la práctica, esto en los años 70, 78. Y me parece que fue realmente muy importante este estudio de las corrientes neutrales. Ya para el comienzo de los 80, en el CERN de nuevo, se descubrió las masas, se midieron la masa de esto. Entonces, al existir estos tres bosones masivos, ya había la segunda evidencia de esta unificación. Entonces, la que quedaba era el bosón de Higgs. Entonces, ese era justamente porque teniendo dos había que, o sea, la tercera había que pegarla. Miren cómo son ahorita los detectores. Esa es un poco la idea de la escala de Gargamel, que era la mamá del gigante. Entonces, fíjense, aquí está el científico como está. Esta es aquí la idea, aquí está la persona, la dimensión de estos detectores ahorita. Ya no usan burbujas. Todo eso está ahorita, es digital. Entonces, este es el detector de uno de los experimentos, hay 4 de esos. Entonces eso es un poco del tamaño de lo que es esta Big Science de que estamos hablando. Y otra ventaja, en vez de usar regla y transportador, como yo hacía en las prácticas de tercer año, ahorita se utiliza el computador. Entonces los choques son, o sea, están manejando, o sea, están chocando partículas y se sacan fotos, imágenes digitales. Bueno, no solamente el computador se utiliza para analizar estas fotos que son digitales ahorita, sino que el computador permite simular lo que uno va a observar. Y esto justamente es la simulación del decaimiento de la partícula de Higgs en 2 fotones. Esto era como de ver lo que tienen que buscar. Y entonces todo esto ha sido producto de cálculo. Entonces, los computadores no permiten solamente analizar los datos, sino decir cómo son los datos, y este aspecto de simulación es muy importante. Vamos a volver al pasado, un poco para romper el flujo. Vamos a ir al comienzo de los años 50. Este es un señor que se llama Enrico Fermi, uno de los grandes físicos del siglo XX, italiano. Durante la guerra él se fue a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo querían mucho. Se murió joven. Antes de morirse joven, yo creo que resolvió prácticamente toda la física. Si no se hubiera muerto, nos hubiéramos quedado sin trabajo. Porque lo hubiera hecho todo. Así de, y él, un poquito sarcásticamente hablando, él dice, en los años 30 había 3 partículas fundamentales: protón, neutrón y electrón. Para finales de 1959, cuando empezaron a usar estos aceleradores, había más de 30 partículas. Entonces, él sarcásticamente habla así: si me pudiera recordar de los nombres de todas estas partículas, quizás hubiera sido botánico en vez de físico. Sí, aquí hay botánico. Otro problema que tuvieron es que a las partículas les ponían letras griegas, ¿no? La partícula sigma, epsilon, se les acabó el alfabeto. O sea, yo traigo a colación este punto porque a medida que subían en energía, a medida que chocaban, a medida que iban averiguando, aparecían más y más partículas. Entonces ahí hubo un momento de crisis, porque empezaron a decir, bueno, quizás los griegos estaban pelados, quizás no hay átomos como tal, sino que ya cuando uno llega a este nivel, hay lo que se podría hablar como de un comunismo cuántico. No hay gente básica, sino, o sea, seleccionada o jerárquica, sino todos somos iguales. Entonces se habló como yo, ahí sale un libro muy recuerdo que se llama El Estado de la Física, que hacía alusiones a la forma de pensar de la mitología hindú, diciendo, bueno, quizás no existe la materia como tal, sino que todo es así ilusivo.
maya. Sin embargo, otra gente siguió creyendo en los átomos, siguió creyendo en la teoría del campo cuántico, por eso la teoría del campo cuántico es este intercambio de partículas, y empezaron a, de alguna forma, aprovechar las simetrías internas de estas partículas, creando como diagramas geométricos. Aquí me hablaban de hipercarga, isospin, ¿no? Empezaron nuevas simetrías de estas partículas y se podían arreglar de esta forma. Esto lo empezó a hacer un señor que se llama Murray Gell-Mann y un israelí que se llama Niemann. Por ejemplo, Gell-Mann, un tipo otro de los grandes físicos, él lo llamó no sé cuál es el nombre en español, The Noble Eightfold Path, haciendo un poquito referencia al camino hacia Nirvana. Era como o sea, son los 8 pasos antes de llegar, que hay que hacer antes de llegar a ese estado de perfección. Entonces, él lo llamaba así. Y aquí está por ejemplo, el neutrón y el protón, aquí están estas partículas raras, pero uno las puede organizar así. Y aquí están otras que se llaman el decupleto bariónico con spin 3 medios. Y lo interesante aquí es que cuando se organizaron estas partículas aquí, esta que llamaban la omega negativo, omega minus, no existía, pero se sabían todas sus propiedades. Entonces, en esa búsqueda, así como buscaron el Higgs, hubo en los años 60, que yo mencioné cuando mencioné la foto, estaban buscando la omega negativa y la omega apareció. Entonces, este fue otro gran descubrimiento. ¿Y qué pasa? Gell-Mann organizaba estas partículas así, pero él se dio cuenta que uno podía, asumiendo que cada una de esas partículas tenía tres cosas adentro, él podía explicar esto con mucho menos partículas. Entonces él propuso la idea de los quarks. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que un protón está formado por 3 quarks y este es el neutrón. Entonces aquí está la idea de los quarks. Los quarks son partículas que no se han propiamente visto así individualmente, se propusieron justamente para acabar con el comunismo cuántico y en cierta forma dicen, el protón ya no es una partícula fundamental, sino que está formada por 3 quarks, que son fundamentales, son los quarks. Ahora, a pesar de que no se han encontrado individualmente, uno puede, han hecho experimentos en los cuales eso es como una cajita de esos nuggets de McDonald's. Se pueden saber que están ahí, pero no se pueden sacar. Entonces aquí terminamos en pero bueno, ya de nuevo a nuestra tabla periódica de búsqueda hasta que finalmente los quarks, que son estos que están aquí, se pudieron ya, en ese momento se sabían estos, con simetrías adicionales se pudieron determinar. Hay como 3 familias, es como una cosa de carta. Se piensa que no hay una cuarta, así que aunque no es seguro, pero solamente se habla de 3 generaciones. Vamos ahorita al mecanismo de Higgs. Aquí de nuevo regreso a mi estudio en Inglaterra de licenciado. Tiene un profesor que se llamaba David Miller. Él trabajaba en CERN. Él era el que nos ponía a hacer estas labas de estudios de las fotos, de la fotografía de las trazas. Y él inventó, no tanto en esa época, yo estaba ya en los años 70, sino en los años 90, cuando ya el Higgs se volvía como la partícula que quedaba para hacer el remate de esta teoría de unificación. Él explicó de una forma muy simple que era el mecanismo de Higgs. Y ha sido muy popular, o sea, si uno busca el arte está en todas partes, en el CERN está aquí, en Wikipedia está ahí, y siempre hacen alusión a él. Entonces, fíjense lo siguiente, aquí hay una habitación, una sala como esta que está aquí, y la sala puede estar vacía o puede estar llena de gente en un cóctel político. Están tomándose su whisky y entonces están hablando. Y entonces, si alguien entra en ese cuarto, le va a costar moverse. Ahora, la dificultad va a depender no de su tamaño geográfico, o de su tamaño físico, puede ser gordo, no tanto de eso, sino de su peso político. Estamos en una reunión política. Entonces, si pasa un don nadie, él puede pasar por ahí y nadie se da cuenta. Quizás salude a una persona, pero va a pasar por ahí listo.
Ahora, si llega, y en esa época era la época de Thatcher, si entra Thatcher, todo el mundo se la pelotona al lado. Entonces, el movimiento que va a tener la Thatcher en esa sala va a ser muy diferente al que va a tener un Don Nadie o un politiquito de barrio. Entonces, esa es justamente la diferencia de una persona de gran peso político, ahora no peso político, y la diferencia de una persona muy masiva, una partícula muy masiva, y no masiva, sino que se pone un apurruñamiento, y el apurruñamiento es justamente lo que produce el campo de Higgs. Y entonces, cuando hablamos de masa, hablamos de momentum, qué tan rápido puede pasar esa persona por allá, y mientras más momentum político tiene, o va a tener dificultad, va a tener más inercia, o va a ser más difícil de parar, y entonces, o más fácil o más difícil de que vuelva a cambiar si se para. Si se para no se mueve más nunca, porque le cae todo el mundo encima. Entonces ya tiene que de alguna forma pasar por ahí. Entonces, este apurruñamiento que lo produce el campo de Higgs es justamente lo que da la idea de masa cuántica. ¿Qué es el bosón de Higgs? Se hace con este mismo escenario. Suponte que está todo el mundo ahí tranquilo, la Thatcher no ha llegado todavía, no hay mayor movimiento de personas importantes, entonces el cóctel continúa normal. Y de repente alguien ve, oye, que hay como un movimiento en la puerta, alguien da una información, una señal. Entonces la gente me dice, oye, ¿qué es eso? Y se mueve allá y se apelotona a ver qué está diciendo el chisme. No, la Thatcher ya está por entrar. Entonces la gente que está en la otra esquina del otro cuarto, ellos quieren saber qué es lo que está pasando. Entonces ahí está el piñamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese viaje, esa información, de ese chisme, de esta puerta a todo el cuarto, produce esos apelotamientos, y esos apelotamientos son el bosón de Higgs. Tiene masa. O sea, la señal se mueve con masa. Es como las ondas que hacen en los estadios. Cuando están en los estadios que están muy llenos de gente y se empieza a mover la gente, la onda viaja. La ola. Bueno, una onda. La ola viaja. De la misma forma, la señal aquí, la onda viaja y la onda tiene masa. Entonces, esa masa justamente esa es la parte del bosón de Higgs. Yo tenía después un video, creo que aquí con Juan demostraron después, un video que encontré en la red, que explica justamente eso un poquito más sofisticadamente, pero es esencialmente para aclarar la idea del bosón. O sea, aquí se explica dos cosas: la idea de cómo se forma la masa, que es el mecanismo de Higgs, y qué es la partícula de Higgs cuando hablamos de cómo viaja el chisme en esa ola. Ok, ya estoy terminando. ¿Cómo se miden estas partículas? Eso ha sido realmente una dificultad, porque los procesos de crear un bosón de Higgs y cómo de cada Higgs están escondidos por una maraña de otros procesos. Entonces, y hay varias formas. O sea, cuando se crea un Higgs, decae, o sea, va a ser imposible agarrar el Higgs porque tiene un tiempo de vida corto, sino uno entiende cómo es él por la forma como él decae. Entonces, hay varias formas de decaimiento y cómo se forma. Y cada uno de estos, uno de estos experimentos que vimos. Este es el que llaman el Atlas y este es el que llaman el CMS, son los principales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo tengo dos protones y los choco a gran velocidad, y con esos protones, toda esa energía que tengo, la utilizo para crear el quark más pesado, el quark y su antiquark, que es el que llaman el top, que es el más pesado. ¿Por qué el más pesado? O sea, el más masivo, mejor dicho. Porque ese es el que va a tener el mayor acoplamiento con el campo de Higgs. Y entonces es el que me va a producir en ese acoplamiento. O sea, yo prácticamente los choco y que se creen con lo que llaman es un loop, que es esta cosa que se ve aquí. O sea, que no están separándose, sino que están prácticamente, cuando hablamos de energía y masa, toda la energía es para crear esa masa, utilizando la ecuación de Einstein. Y entonces ahí se puede formar el Higgs. A partir de eso, formo masa en Higgs, y después Higgs en la misma masa. Existe una forma como son fluctuaciones, y después ese Higgs, esta partícula que está en esta rayita, forman dos fotones. Y esto es lo que yo observo, estos dos fotones. En este experimento, yo produzco el Higgs de la misma forma, produciendo dos quark tops,
pero aquí decae produciendo 2 Z, que son los vectores estos, los bosones de la fuerza débil, y aquí entonces se producen lo que llaman leptones, esencialmente electrones, neutrinos, este tipo de cosas. Entonces, estas dos fueron las principales formas de decaimiento. Cada una tiene una proporción de cuánto se da por un lado y cuánto se da por el otro. Ambos realmente es muy difícil, porque para hallar estos dos fotones hay una marejada de fotones, como un fondo de fotones para poder agarrar esta señal, inclusive para esta. En la próxima lámina, aquí tenemos el famoso experimento, el grafiquito que salió justamente como por ahí en marzo del Atlas. Entonces aquí vemos el fondo de neutrinos, que es el número de eventos en función de la energía, y justamente aquí se ve una pequeña montañita. Esa fue la primera evidencia, estaba como a 125. Los parámetros de la teoría de unificación de la fuerza electrodébil tenían que estar entre 100 y 200. Entonces aquí lo encontramos. Una cosa interesante volviendo a esto es que qué tanto de por ciento decae así y qué tanto por ciento decae de esta forma. Ahorita esto está un poco trastocado, porque este se duplicó y este se redujo. No se explica por qué. Entonces el que dio el batazo fue este, y donde estaba el venezolanito, el número 10, el delantero de la vino tinto, era el que estaba justamente en este experimento haciendo este grafiquito. Y entonces estos que estaban aquí han estado un poco en retaguardia porque no han producido suficiente estadística para realmente decir, encontraron la partícula. Entonces, ¿qué pasa? Estos son como resultados preliminares. Lo que están haciendo ahorita y lo que empezaron ahorita esta tarde, o sea, ya se concentran en esa energía para buscar estadística, para decir si realmente esa es la señal que viene del Higgs, de esa partícula que está ahí. Entonces, básicamente un fondito ahí. Ok, ya terminando, creo que me pasó un poquito. Hemos visto un poco lo del Higgs. Ahora, estos aparatos que estamos viendo, que los apagamos y ya apaga la luz, ya terminamos el experimento. Hay una serie de preguntas que ellos tienen ahorita que responder, pero estamos hablando de 10, 20 años de experimentos. Por ejemplo, el universo tiene más de 4 dimensiones. Ahí es un poco lo que hace Ana María en estas unificaciones, en lo cual la fuerza de la gravedad o estas dos tendencias de la fuerza de gravedad de Einstein y la mecánica cuántica se pueden unificar. En vez de las 4 dimensiones de espacio y tiempo, hay que ir a 11 dimensiones. Entonces quizás en estos choques de energía, porque ahorita van a subir un poquito más la energía, van a pasar esa transición de fase, y ahorita van a estar 10 a la 12 tratando de buscar nueva física. ¿Cómo se comporta el plasma de quarks y gluones? Es justamente el estado por arriba antes de que se pudiera la transición de Higgs, de esa ruptura de simetría. Ahí uno puede, porque los quarks se han podido estudiar individualmente. Aquí va a parecer que habrá como una sopa quizás de quarks y gluones, y entonces es un nuevo estado de la materia que hay que encontrar. ¿Por qué las partículas fundamentales tienen masas tan diferentes? O sea, el mecanismo Higgs crea la masa, pero no solamente de los bosones de la fuerza débil, sino también de los otros fermiones. Entonces, ¿por qué hay unos tan importantes o tan taches de importantes políticamente y otros tan insignificantes? Y una cosa importante ahí es, y eso es, volviendo a la importancia de Higgs o del mecanismo Higgs, si los electrones viajaran a la velocidad de la luz, no tuvieran masa, entonces no hubiera estructura, no hubiera química, entonces no existiría la materia como la conocemos tanto. Entonces, para que exista la materia, tienen que de alguna forma poner la película, o sea, que estas partículas en cámara lenta, y eso es justamente lo que hace este campo universal que llena todo. ¿Por qué existe en el universo más materia que antimateria? Eso es como vimos, materia antimateria, cuando en estos primeros momentos que se crea la masa o se crea la materia, la antimateria y la materia se crean en las mismas cantidades. Sin embargo, mira que se enfría o pasa el tiempo, se enfría el universo, la antimateria desapareció.
Entonces dice, bueno, ¿por qué desapareció? Entonces es una de las preguntas que va a responderse. Y después no solamente están hablando de antimateria, sino que es la materia oscura. Esto lo vieron los astrónomos. Cuando los astrónomos vinieron en el Big Bang, la aceleración, se dieron cuenta que la aceleración está dominada por una cosa que se llama energía oscura. Creo que lo que Rolando habla de la energía de Dark Energy, y que eso es el 75% de esa expansión del universo, es eso. Y después hay una materia oscura, el 20%, y esta materia rojita que está aquí, que es el 4%, eso es lo que hemos estado hablando en toda esta charla, este poquitico aquí. Entonces, este es como el reto que le están dando los astrónomos ahorita a los físicos de partículas con sus aceleradores. Bueno, ¿cómo es posible que ustedes no vean el resto? Entonces, ese juego entre estas dos grandes versiones, cosmología y materia, es básicamente lo mismo, es estudiar la materia, porque la forma como se expande el universo precisamente depende de la materia, y el 80% de ella no sabemos qué es, y no la hemos visto en los aceleradores. Y ya la última lámina, termino con otro pintor, este es Escher. A los astrofísicos les encanta Escher. A los cristólogos. ¿Ah? La casa de cristalografía también. Y aquí es un poquito esta diferencia. ¿Por qué hay tanta materia? Porque hay tanta materia y tan poca antimateria, este desbalance. Entonces se piensa que hay de nuevo unas violaciones de simetría o de violaciones de transformaciones, que es lo que llaman la violación de la CP. Estas fuerzas violan ciertas simetrías. Por ejemplo, hay una que no, la fuerza débil particularmente está dada a romper a no conservar esta simetría. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este cuadro de Escher. Entonces, lo que es antimateria es este que está aquí. Los pájaros o las garzas blancas se vuelven negras y las negras se vuelven blancas. Esa es la transformación C. Transforma materia en antimateria. Esta es la del espejo, que llaman paridad. Es como si pusiera un espejo aquí, y entonces solamente es como el inverso de esto, el reflejo de esto. Entonces la combinación de las dos, la transformación CP, es cambio la antimateria y la reflexión. Entonces piensa que algunas de estas fuerzas no respetan, o sea, muchas de ellas son simétricas con todas estas transformaciones. Hay una que no son, hay ciertas reacciones que no obedecen esta transformación CP, y entonces eso es lo que produce estos desbalances. Entonces termino un poquito con Escher, porque eso es lo que están ahorita en toda un poquito, hay una visión hacia ello. Ok, gracias.